Ya está grabando. Listo. Muy bien. Entonces, hoy, antes de comenzar la clase, me gustaría que revisáramos el siguiente punto. Exámenes en línea. La página para entrar a exámenes en línea, se las voy pasando, perdón, por medio del chat. Directamente ustedes van a poder ingresar desde División de Ciencias Básicas, Ingeniería.unam, y van a poder entrar a exámenes en línea. Dejen transmito. ¿Ya se alcanza a ver? Sí, profe. Muy bien. Entonces van a poder ingresar a esta página de exámenes en línea y ahí podremos desarrollar lo que es el examen diagnóstico por parte de la división. ¿En alguna otra asignatura ya pudieron hacer este examen? Sí, para Sí, cálculo integral. Muy bien. Ahora, un cuidado que requerimos tener. Les va a pedir una clave de inscripción. La clave de inscripción es la que les paso por el chat. Ahorita la voy a anotar dentro del texto. Se las mando ahorita primero por el chat. Entonces, con esta clave que acaba de llegar, nosotros entraríamos al sistema de exámenes en línea. Va a pedirles una serie de claves. Hay una guía para que el estudiante pueda revisar cómo va a entrar, cómo se registra. Parece que igual que en otras ocasiones, su número de cuenta funciona como usuario y su contraseña parece ser el año con 4 cifras, mes y día, incluyendo algunos guiones que dice por ahí la guía. Con eso ustedes podrán entrar a el examen. ¿Ya se alcanza a ver la guía? sí, profe. Sí. Muy bien. Ahí vienen entonces las instrucciones, número de cuenta y año, guión, mes, guión, día, lo que van a meter dentro de estas contraseñas. Ahora, ustedes tienen que registrarse dentro del examen. Para el registro es la clave que les pasé por medio del chat. La voy a volver a mandar por si alguien llegó un poquito más tarde. Es con esa clave que se tienen que registrar. Pero si alguno de ustedes ya tomó este examen el semestre pasado, no los va a dejar registrar en el nuevo grupo porque ya los tiene considerados en otro grupo. Si pasa esto, entonces tendremos que, en lugar de inscribirnos aquí o buscar el curso de mecánica, y dar la clave de inscripción, si ustedes dan la clave de inscripción con el nuevo grupo, va a marcar algún error. Si es la primera vez que están cursando mecánica, no debe haber algún problema y los va a meter dentro de examen diagnóstico. En este caso será 2022-1. 2022-1. El examen es parecido a lo que ya hicimos dentro de la asignatura. Y para problemas nos manda otro enlace. ¿Ya se está viendo la nueva pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, dentro de esta nueva pantalla, nada más dejen pongo el texto un poco más grande. Aquí hay una guía en la cual pueden entrar. Ahora, no está habilitado en el enlace. Ustedes tendrían que copiar y pegar el enlace si es que requieren dar de baja el curso anterior. Ese ha sido el principal problema que hemos detectado esta semana. Sus otros compañeros ya han tenido toda la semana para hacer este examen. Si necesitan dar de baja porque lo cursaron el semestre pasado, no hay problema. Pueden entrar a ese enlace y les va a marcar nuevamente
cómo pueden darse de baja del curso anterior. Una vez que se ¿Cree que podría describen- pasar el link? ¿Mande, perdón? ¿Podría pasar el link de ese PDF, por favor? Con mucho gusto. Va por el chat. Todos estos los voy a dejar también dentro del texto del día de hoy, para que todo lo tengamos ahí disponible. La clave, la liga original y la guía para la baja. Entonces, en esta guía para la baja, ustedes van a poder darse de baja del grupo en el que estaban el semestre anterior y volver a realizar este examen. Tienen que inscribirse nuevamente. Esto con la clave que les voy a proporcionar yo. ¿Dudas hasta aquí, perdón? Ninguna, No, profe. profesor. Muy bien. Déjenme cambio el documento. Entonces, dentro del documento de la clase del día de hoy, es la primera parte que van a poder encontrar ustedes. Va a ser el examen, las ligas, cuál es la clave de matriculación, es esta que vamos a utilizar para nuestro curso. Y en caso que tengan que darse de baja del semestre anterior para poder darse de alta en el nuevo semestre, directamente pueden consultar la guía de baja de curso. Es un examen muy parecido al que ya hicieron dentro de la asignatura, al que ya hicieron en aulas virtuales, solamente que este otro examen está organizado por parte de la Facultad de la División de Ciencias Básicas y se supone que se va a aplicar en todas las asignaturas. Por si no se los han aplicado en alguna de las otras asignaturas de Ciencias Básicas, pregunten por favor a su profesor. ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy, dejen ver qué era lo que estábamos viendo. Nosotros nos quedamos la clase pasada con 3 principios. El principio de Stevin. El principio de, ¿qué otro vimos? Transmisibilidad. Y el principio del equilibrio. Primera versión. Entonces vamos a ir preguntando para ver qué quedó de ideas. Entonces, dejen ver la lista. Y diría, señor Zapata Hernández, ¿nos escucha? Sí, profesor. Por favor, ¿nos puedes recordar qué vimos como principio de transmisibilidad? Sí, profesor. El principio de transmisibilidad en el estudio de la... puso, al actuar una fuerza en un cuerpo rígido, los efectos externos que la producen no cambian si ésta se desliza aplicándose en cualquier otro punto localizado a lo largo de su línea de acción. Al actuar una fuerza sobre un cuerpo rígido, los efectos externos, otra vez, por favor. Al actuar una fuerza en un cuerpo rígido, los efectos externos que la producen no cambian si ésta se desliza aplicándose en cualquier otro punto localizado a lo largo de su línea de acción. Esto me va a permitir deslizar a las fuerzas sobre su línea de acción. Cuidado, al final lo que tengamos tiene que estar actuando sobre el cuerpo. Ese sería el único cuidado que le pondría. ¿Alguien que quiera completar algo acerca del principio de transmisibilidad? Voy a preguntarle a otra persona. Dejen reviso la lista. Por favor, señor David Israel. Sí, buenos días, profe.
Buen día, perdón, no alcanzo a ver tu apellido, perdón. Gómez. Gómez Segovia, ya lo alcancé a ver. Muy bien, entonces, por favor, ¿nos puedes ayudar con el principio de Stevin? ¿Qué enunciamos ahí? Enunciamos, sean dos fuerzas concurrentes si se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores, entre paréntesis segmentos dirigidos, a partir del punto de concurrencia y se trazan rectas paralelas a ellos, coma. Formando Sí, un plano, que tenga a dichos vectores como lados. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto. Representa en magnitud, dirección y sentido. A la resultante de estas fuerzas. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias, señor David Israel. De nada, bro. Por favor, señorita Ámbar Bucio, ¿qué significa resultante? ¿Qué significa resultante? ¿Es la suma de las fuerzas? Pero suma, quedamos que era una suma algebraica. Busca dentro de tu apunte, por favor. Sí. La resultante hasta el momento, hasta ahora, sí ha sido la suma de las fuerzas, pero vean que nuestra resultante es un poco más amplio en concepto, lo que vamos a hacer dentro de mecánica. ¿Ya lo encontraste? ¿La composición de fuerzas? La composición de fuerzas, pero le pusimos al resultante unas características en específico. ¿Qué dijimos acerca de el sistema resultante? Adelante, señor Ruiz Martínez. ¿No? ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Es el sistema de fuerzas más simple equivalente al que se puede llegar. Entonces, cuando hablemos de resultante, no solamente vamos a estar hablando de la suma, bueno, composición, sino estamos hablando del sistema equivalente más simple. Vamos a ver consecuencias de ello cuando tengamos más de dos fuerzas. ¿Cuál es el sistema equivalente más sencillo al que podamos llegar? Pero eso lo veremos hasta el capítulo 2. Ahorita todavía estamos en el capítulo 1, apenas estamos desarrollando el lenguaje para esta sección. ¿Sí quedó más claro, señorita Bucio? Sí, profesor, ya lo completé. Muy bien, muchas gracias. Fuerzas, perdón. Entonces, sean dos fuerzas concurrentes, se representan por vectores. Parte importante es a partir del punto de concurrencia. Tal vez para llevar a las fuerzas hacia el punto de concurrencia pueda utilizar el principio de transmisibilidad. Y el último que vimos, el principio de equilibrio. ¿Alguien que quisiera participar compartiéndonos qué vimos como principio de equilibrio, por favor? Adelante, por favor, señorita Barragán. Señorita Barragán. Bueno, dijimos sean dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos actuando sobre un cuerpo. Sus efectos externos serán nulos. Es decir, el cuerpo se encontrará en equilibrio. Muy bien. Entonces necesitamos, este principio de equilibrio es un poco más complejo.
Déjenlo, acabo de explicar el día de hoy. Aquí es donde vamos a empezar con nuevas ideas. ¿Sobre quién están actuando las dos fuerzas? ¿Ven que tiene que ser sobre el mismo cuerpo? Si una fuerza estuviera actuando en un cuerpo y la otra fuerza estuviera actuando en otro cuerpo, no alcanzaríamos a hacer el principio de equilibrio. Las dos fuerzas tienen que estar actuando sobre el mismo cuerpo. Según menciona esto, tienen que estar actuando sobre la misma línea de acción. Hago visible esa línea de acción. ¿Ya se alcanza a ver la línea de acción? Sí, profesor. Entonces, ¿cómo tienen que ser las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo? De la misma magnitud y en sentidos opuestos. Misma magnitud, déjenlo pongo con una flecha más gruesa. ¿Sí se alcanza a ver la flecha? Misma dirección, están sobre la misma línea de acción, pero sentidos opuestos. Ahí, espérense, necesito cambiar la orientación de esa flecha. Listo. Entonces, no es que el cuerpo esté ahí solito en el espacio. Observen que algo lo está jalando hacia atrás y algo lo está jalando hacia adelante. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. ¿Quién Sí, lo profe. jala? ¿Quién es capaz de imprimir una fuerza al cuerpo? ¿Un cuerpo externo? Otro cuerpo, un cuerpo externo. Entonces, por allá, en algún lado, estará la reacción. No sé si vaya a ser una fuerza de gravitación, no sé si vaya a ser una tensión en una cuerda, pero por allá en algún otro lado está Si el cuerpo redondo es el que estamos observando, ¿cómo le llamo a la fuerza que actúa en el cuerpo cuadrado? ¿Fuerza contraria? No, le dimos un nombre más específico. Adelante, señor Pastrana. No sé si se manejaría, pero como fuerza normal. No. Si de un lado al cuerpo redondo le estoy viendo cómo actúa la fuerza verde y del otro lado al cuerpo ¿Fuerza de cuadrado, reacción? reacción. Sobre el cuerpo que observamos, acciones. Y sobre los otros cuerpos, reacciones. ¿Mejor? Este nombre de acción o reacción depende de qué cuerpo estamos observando. Si estamos observando al cuerpo redondo, entonces serán acciones sobre él y todas las demás serán reacciones. En cambio, si estamos observando al cuerpo cuadrado, las fuerzas que estamos viendo sobre él serán acciones y las otras en los otros cuerpos serán reacciones. ¿Sí se alcanza a ver que la verde en un cuerpo es acción y en el otro cuerpo es reacción? Sí, profe. Muy bien. Ahora voy con, espérenme. Así como veo, nada más se puede estar actuando la fuerza verde. ¿Quién está haciendo la fuerza naranja? ¿Quién tendría que estar haciendo la fuerza naranja? Otro cuerpo más. Otro cuerpo más. Déjame ver si me deja pintar el otro cuerpo. Algo se está trabando dentro de mi Word. Voy a tener que cerrar rápidamente y volver a abrirlo. 2 segundos, por favor. Me dicen cuando ya se alcanza a ver otra vez la pantalla. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Ya, profe. Ya. Muy bien. Entonces coloco el otro cuerpo. ¿Ya se alcanza a ver el otro cuerpo? ¿El triangular? Ya. Y entonces sobre uno actúa la acción y en el otro voy a tener a la reacción. Mismo color, misma magnitud, pero sentidos contrarios.
¿Cuántos cuerpos trae involucrado el principio de equilibrio? ¿Tres Tres. cuerpos? 3. Tres ¿Tres? cuerpos. Uno, el que estamos observando, en este caso el redondo. Dos, el que lo jala hacia adelante. Y tres, el que lo jala hacia atrás. Veamos que el principio de equilibrio sí nos está hablando de múltiples cuerpos interactuando uno con otro. Entonces, el principio de equilibrio se observan a varios cuerpos interactuando entre sí. Uno de ellos es en el que se observa el equilibrio. Mientras que los otros dos son los que ejercen las fuerzas sobre el primero. Por ejemplo, ahorita que ustedes están tomando esta clase, vería lo siguiente. La Tierra es un cuerpo que los jala hacia abajo y la silla en la que están sentados es un cuerpo que los empuja hacia arriba. El cuerpo en observación son ustedes mismos. Y vean que hubieron involucrados otros dos cuerpos, la Tierra y la silla, que son los que los pueden llevar a equilibrio. ¿Se entiende mejor este principio de equilibrio? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. La verde y la naranja no tienen por qué llamarse igual. Las dos son acciones. Una el jalón de la derecha y la otra el jalón de la izquierda. Van a ser iguales solamente si están en equilibrio, pero no tienen por qué ser del mismo nombre ni de la misma característica. Tal vez una es fuerza a distancia y la otra sea tal vez una fuerza de contacto. No hay problema por ello. Las que sí tienen que ser del mismo nombre, misma magnitud, misma dirección y sentidos opuestos es cuando transmito una fuerza de un cuerpo a otro cuerpo. Vamos a ver si con las leyes de Newton nos llegamos a aclarar esto. ¿Sí tuvieron oportunidad de ver las leyes de Newton en español? Sí, sí, profesor. Ahora, estuvimos buscando las del principio matemático y resulta que son más extrañas de lo que aprendí en la preparatoria, porque empieza con definiciones y escolios y ya hasta como la página 86, no, era como hasta la página 95, ya por fin veía las leyes de la mecánica. Antes de empezar con las leyes de la mecánica, empezó con algunas definiciones. Vamos a ver si podemos dejar claras estas definiciones. Por ahí tienen el texto original, el principio de matemática. Voy a buscarlo. Sí. Entonces, voy a llamar a la siguiente información. Vamos a leer lo que mencionaba, lo que menciona el texto original, y de ahí vamos a ver lo que menciona un texto moderno, para ver si dicen lo mismo. Por ejemplo, empieza con la primera definición. La voy a poner dentro del pizarrón. Perdón, de la pizarra electrónica, aquí en el Word. Para completar estas observaciones, estas leyes básicas de la mecánica, requieren de las leyes de Newton y del entendimiento de su contenido.
¿Ya tienen el texto a la mano? Muy Sí, bien. profesor. Ya, Voy a profe. buscar la definición 1. Definición 1. Sí estaba por ahí de la página 86 del texto en español. Y menciona algo así. Ah, caray, perdón. Creo que me equivoqué de texto. ¿En qué lo escribí? En latín. En latín. Ojalá haya llevado un buen latín en la preparatoria, porque me dice la cantidad de materia es medida de la densidad del mismo conjunto. Ya está clarísimo, está en latín. Pero como no todos llevamos latín, mejor lo pasamos en español, ¿les parece? ¿Qué Sí, menciona profesor. esto en español? ¿Qué encontraron que decía en español? Busquen por ahí definición 1. Adelante, por favor. Yo Adelante, señorita encontré, Ilusa. es la cantidad de materia, es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente. Muy bien. La cantidad de materia es la medida de la misma a partir de la densidad y tú dijiste volumen. Yo creo que se refería a este tamaño o volumen. Lo voy a poner como lo encontraste. De su tamaño. Entonces vean que Newton no se mete en que si son kilogramos o que si es muy grande o es muy pequeño, simplemente lo dice la cantidad de materia. No sé cuánto sea, pero dependiendo de su tamaño y de su volumen, vamos a tener esta materia. Vean que es justamente como seguimos nosotros definiendo a la materia. Nosotros decimos densidad es igual a materia entre volumen. De esta forma, Newton más bien nos está diciendo la otra descripción. Materia es igual a densidad por volumen. ¿Vamos bien hasta aquí? Simplemente empiecen estas definiciones a hablarnos de qué es lo que entiende como materia. Nosotros dijimos masa, cantidad de materia, relleno cremosito. ¿Dudas acerca de la definición 1? No, profe. Si lo siguiera leyendo en latín, me diría, esa cantidad pues la entiendo bajo el nombre de cuerpo o masa de todos los lugares que vienen después. De cualquier cuerpo, ella se conoce por peso, pues he hallado que es proporcional al peso, mediante agudísimos experimentos con péndulos para que se pueda enseñar en lo sucesivo. Yo creo que ahí nos está cuenteando. O si hizo los experimentos. Y vio que esta materia, esta cantidad de relleno, está relacionada con su peso. En una versión moderna, en cuanto lleguemos a la ley de gravitación universal, ya veré que sí, es proporcional a la masa de uno de los cuerpos y otras cosas más. ¿Dudas acerca de esta primera definición? No, Cuando les profesor. mencionaban las leyes de Newton, ¿empezaron con estas definiciones o se iban directamente al contenido de las leyes? Porque ahora voy a requerir a la definición 2. Por favor, busquen dentro del texto la definición 2. ¿Qué menciona, por favor? Adelante, por favor, señorita Saraí López. Dice, la cantidad de movimiento es una medida del mismo obtenida de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Mira, viene exactamente lo mismo en latín. ¿Cuántos motus est? La cantidad de movimiento es mensura, la medida del mismo, y es la velocidad
y la cantidad de materia en conjunto. Si quiero ver esto en forma moderna, a esta cantidad de movimiento, en esta asignatura, la vamos a identificar por la letra L. Cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal. Y dice, bueno, en su versión hubiera sido, es proporcional a la masa y a la velocidad. Veamos si es cierto esto. Voy a tomar a diferentes cuerpos con diferentes masas y a todos ellos los voy a poner con la misma velocidad y me dicen cuál de ellos es más difícil de detener. Coloco primero a una abeja y la hago volar a 1 metro por segundo. Tiene mucha o poca cantidad de movimiento. ¿Qué tan difícil es detenerla? No, es muy difícil. Muy bien. Entonces vamos a cambiar el concepto, la cantidad de masa. Ahora vamos a poner a un coche de 1500 kilogramos avanzando a 1 metro por segundo hacia ustedes. ¿Será difícil o fácil detenerlo? Difícil. No se lo recomendaría, mejor me quito. Tiene más cantidad de movimiento. Por último, voy a poner una locomotora a 1 metro por segundo avanzando. ¿Tendrá más o menor cantidad de este movimiento? Más cantidad. Ni que fuera Superman para tratarlo de detener. Tiene aún más de esta cantidad de movimiento. Ahí es cuando Newton nos habla de la proporcionalidad con la masa. Ahora voy con la proporcionalidad con la velocidad. Voy a poner a un cuerpo de poco gramaje y lo vamos a aventar a ver qué tanta cantidad de movimiento tiene. Primero voy a aventar a una, bueno, abejas no, bueno, un escarabajo para que sea un poquito más resistente a su caparazón. Un escarabajo, se los voy a aventar a la mano a 1 metro por segundo. ¿Tenía mucha o poca cantidad de movimiento? Poca. No hay problema. Rebotó, nada más se sintió como tocó. Ahora voy a poner al mismo escarabajo, pero a 80 kilómetros por hora respecto a ustedes. Sería el equivalente a sacar la mano en una autopista y que la mano chocara contra este escarabajo. ¿Tiene mucha o poca cantidad de movimiento? Mucha. Mucha. Para el escarabajo, cuando pega contra el parabrisas, es mortal. Para ustedes tal vez les duela. Para no estar afectando a ningún ser vivo, dejen cambio de escarabajo por un pedazo de plomo y en lugar de ustedes voy a poner un blanco, un tiro al blanco. Y ahora vamos a aventar a la misma cantidad de masa del escarabajo en forma de plomo, pero a 100 metros por segundo. En forma de un proyectil. Tendrá más o menos cantidad de movimiento que el escarabajo. Va a tener más. Va a tener más y va a poder causar más daños. Entonces lo que Newton plantea es esta cantidad de movimiento. No solo depende de la masa, también depende de la velocidad. Y resulta que la velocidad es un vector. Esta cantidad de movimiento también es un vector. Un vector que tiene parecido el tamaño a la masa, es proporcional a la masa, y parecido el tamaño a la velocidad. Más bien la multiplicación de los dos. ¿Dudas de esta cantidad de movimiento lineal? ¿Alguna duda? Déjenle pongo nombre a esta. Cantidad de movimiento lineal. ¿En sus cursos de física escucharon de esta cantidad de movimiento lineal? Son definiciones básicas que propone Newton antes de meterse con alguna otra cosa. Tal vez en algún otro curso de física a esto lo lleguen a ver identificado con la letra P, pero eso es más bien en física teórica, los de otra facultad. Nosotros lo vamos a estar viendo como L, cantidad de movimiento lineal. ¿Puedo continuar?
Profe, Sí, profe. ¿podría subirle tantito el apunte, por favor? Con mucho gusto. ¿Así está bien? Sí, gracias. De nada. Trato de hacer un poco más grande la letra. Listo. Resulta que en pocos cursos de física ven primero estas definiciones, las dan por hecho, pero voy a necesitar revisarlas ahora que quiero entender las leyes de Newton. Un minuto para que terminen de copiar, ¿cómo ven? Me avisan cuando ya estén listos. ¿Puedo continuar? Ah, sí, profe. Creo que sí. Vuelvo a la vista normal. Entonces, veo que dentro de estas leyes hay varias definiciones previas a entrar a la materia de las leyes. Después de esto, vienen otras definiciones. Recuerdo que en este texto venía tal vez citada la fuerza centrípeta. Esa no la voy a abordar hasta la fuerza de gravitación universal. La que sí voy a tratar de abordar es la definición de fuerza interna y fuerza externa. Esto recuerdo que venía en la tercera definición. Newton no le llama fuerzas directamente, le llama vis y alcanza a identificar dos. La vis incita, nosotros traduciríamos eso como fuerza interna, y la vis impresa. Si estoy buscando los textos en latín, puedo identificarlo como vis incita y vis impresa. La vis incita, no sé si lo alcancen a encontrar dentro de sus textos como fuerza incita o fuerza inercial. Aparece por la definición 3. Sí, profesor. ¿Qué dice acerca de esta fuerza incita? Dice, la fuerza incita de la materia es una capacidad de resistir por la que cualquier cuerpo, por cuando de él depende, persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo. Muy bien, entonces esta fuerza incita, nosotros la entenderíamos como las fuerzas inerciales, la resistencia al cambio de movimiento.
es la resistencia al cambio de movimiento. La inercia. Newton las llama vis incita porque son propias del cuerpo y hasta en su forma de hablar en latín se entiende. Porque permanecen, son propias de él en cuanto a él dependen y trata de permanecer en su estado de movimiento uniforme. ¿Dudas de la fuerza inercial? La inercia del cuerpo. Voy con la definición 4. Las fuerzas impresas las entiende de otra forma. Déjenle cambio lo que encontré en latín porque no está completo aquí. No, sí es la misma, perdón. ¿Qué encuentran dentro de la definición 4? Las fuerzas impresas. Dice que la fuerza impresa es la acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo. Oye, estas son las fuerzas que nosotros conocíamos, ¿no? Es la fuerza de acción ejercida por un cuerpo sobre otro para cambiar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Ajá. Oigan, en la versión moderna, estos serían las fuerzas externas. Otros cuerpos actuando sobre el primero. ¿Vamos bien hasta aquí? Y luego dice algunos ejemplos. Dice que puede ser ¿cómo se llama? Puede ser la presión, puede ser la fuerza centrípeta, que creo que va a referirse únicamente a la ¿cómo se llama esta cosa? A la gravedad. Sí, perdón, está mal mi definición en latín, perdón, hasta ahorita lo vi. Ahí está. Es impresa. Es la acción de un cuerpo externo que puede cambiar el estado de movimiento o el estado de reposo. Ahora sí, perdón. Tipos de fuerzas que pueden ser la fuerza de gravitación, cuando está en contacto con un cuerpo, menciona hasta la misma presión. ¿Vamos bien aquí? Una duda, en las leyes modernas de Newton, en lo que encontraron en algún libro moderno, ¿venían aclaradas estas definiciones antes de empezar con las leyes de Newton? ¿Encontraron algo parecido? Solo en la inercia. No, Yo no. En general no las tratan, las dan por hecho, pero es importante entonces entender estas diferentes definiciones. De ahí se va la definición 5, pero esa la quiero tratar más adelante cuando lleguemos a la fuerza de gravitación universal, porque ahí habla de la fuerza centrípeta y todavía no sé cuál vaya a ser esta. La definición 5 la voy a dejar un poco más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? Veamos, vamos a revisar todas las definiciones. Definición 1. Masa, cantidad de materia. Definición 2. Cantidad de movimiento. Masa por velocidad. Definición 3. Fuerzas inerciales. La resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento, es decir, su inercia. Y definición 4. Fuerzas externas. Otros cuerpos actuando sobre el que estamos observando. Yo creo que con estas 4 definiciones podemos entrar a las leyes de Newton.
Newton mismo mencionaba, estoy en hombros de gigantes, porque lo único que está haciendo es poniendo un orden a las observaciones que se habían hecho, se habían realizado previas a él. Va a explicar a Kepler, va a explicar lo que vio Galileo, simplemente les da un orden lógico a esas observaciones. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Con estas definiciones podemos abordar a las leyes de la mecánica. Y Newton las expresa hasta, yo diría, de una forma absolutista. Primera ley. Me voy a ir a la versión en latín y a ver si la entiendo. Todo cuerpo. Y vean que aquí estamos utilizando el sentido de cuerpo que habíamos dicho al inicio del curso. Toda porción de materia con forma definida perseverará en su estado, bueno, así como se encuentra, lo entendemos nosotros en forma moderna como reposo, o en su movimiento uniforme rectilíneo, hasta que una fuerza externa trate de cambiar ese estado. ¿Cómo lo encontraron en español? Cuéntenme. ¿Qué encontraron para ver si leímos bien el latín? Adelante, por favor, señor Pastrana y luego señor Razo. Claro, bueno, yo encontré todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme. Uniforme en línea recta. ¿Sí? Coma, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Yo creo que no sé si voy a confiar mucho en esa traducción, porque creo que sí está cambiando el sentido de alguna de las palabras. Adelante, señor Razo. Vamos a escuchar otra opinión, por favor. Sí, profe. Bueno, yo tengo que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que fuerzas externas le obliguen a cambiar de estado. Yo creo que esta es un poco más clara. ¿Sí se ve más clara, señor Pastrana? Sí, profesor. Muy bien. Adelanto, señor Zapata Hernández. Yo anoté que un cuerpo permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Bueno, también habló un poco de la fricción en el libro, pero no sé si quiere que la mencione. 2 segundos. Un cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más? A menos que una fuerza externa no equilibrada ¿sí? Actúe sobre él. Muy bien. Adelante, señor Mier Ramírez, por favor. Bueno, mi definición dice, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. Otra vez, si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, por favor. La partícula permanecerá en reposo. ¿Sí? Si originalmente estaba en reposo. ¿Sí? O se moverá con velocidad constante
en línea recta. Entre paréntesis, si originalmente estaba en movimiento. Sí. ¿Hasta qué? No, nada más eso. Muy bien. Estas últimas dos definiciones, ¿de dónde sacaste esta definición, por favor? Ahora una anoté. Mecánica vectorial para ingenieros de estática. Seguramente fue del BIR, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quien participó antes, ¿de dónde sacó su información, por favor? Del Tippens, profe. Tippens. Muy bien. Voy a echarles bronca a las dos definiciones. Me dicen si sí están de acuerdo o qué podemos argumentar acerca de ellos. Y la participación anterior nada más fue la traducción al español, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, yo la saqué del profe Ocaris, porque ya lo tuve en una clase y dio esa definición. La sacó de la traducción directa de latín. Él sí sabe latín. Es lo más cercano a lo que entendería en la parte de arriba. Ahora quiero ver algunas diferencias entre las definiciones modernas y lo que sería la traducción directa de latín. ¿Un cuerpo cualquiera o todos los cuerpos van a seguir esta ley? ¿Un cuerpo cualquiera, uno solo, o todos siguen el mismo comportamiento? Esa sería la principal bronca que le echo al Tippens. No es hablar solo de un cuerpo. Todo aquello que puede identificar como un cuerpo dentro de la mecánica clásica va a seguir esta ley. De ahí viene la importancia de todos los cuerpos. Todo lo que pueda definir como un cuerpo va a seguir esta primera ley de Newton. En cuanto a persevera, permanece o continúa, yo creo que en las tres palabras entiendo el sentido de quiere seguir como estaba. Va a perseverar en su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo. En esos parece que coincidimos todas las definiciones. Creo que es la parte más entendida. Pero vean entonces que nos habla de dos posibles versiones en las cuales puede estar el cuerpo. O puede estar aparentemente quieto o puede estarse moviendo en línea recta, uniformemente. Mismos pasos en mismos espacios. Ahorita vamos a explicar esta parte. En donde ya empieza a cambiar las ideas es en la siguiente sección, a menos que una fuerza externa te obligue a cambiar de estado. O otra versión, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esa sería la traducción más cercana al latín, a lo que trató de explicar Newton. En cambio, observen qué es lo que mencionan las versiones modernas. Una fuerza no equilibrada, una resultante. Si hay una resultante, hay un sistema de fuerzas actuando sobre el cuerpo. Si hay una resultante, tengo a diferentes otros cuerpos actuando sobre el primero. Si me hablan de una fuerza externa no equilibrada, igual me están hablando de múltiples cuerpos actuando sobre él. La primera ley de Newton es aún más abstracta. Déjenla trato de explicar más adelante. Newton propone esta ley para tratar de describir qué es lo que pasa con los cuerpos. Y entonces voy a agarrar al cuerpo y lo voy a aislar completamente del universo. Es la única forma en la cual
no va a haber fuerzas externas actuando sobre de él. Vean que esta primera ley de Newton, ustedes nunca la han experimentado en la realidad. Ahorita que están sentados ahí tomando la clase, ¿hay ausencia de fuerzas o están en equilibrio? En equilibrio. En equilibrio. Para que no hubiera fuerzas, ustedes tendrían que salir del planeta, tendría que apagar al planeta Tierra, tendría que borrar la silla, tendría que aislarlos completamente del universo para que no hubiera ningún otro cuerpo actuando sobre él. Al no haber ningún otro cuerpo, no sé si siquiera se está moviendo o no se está moviendo. Aquí parecería entonces el reposo. No hay ningún cambio de movimiento. Pero ahora pongo un poco de ruido. Voy a poner a otro cuerpo. Nada más déjenlo encuentro. Ay, ¿dónde lo dejé? Voy a poner a un astronauta por ahí en el espacio. Ahora, por alguna circunstancia, nosotros, observadores externos, vamos a ver que este astronauta está moviéndose en forma rectilínea uniforme. Nosotros, como observadores privilegiados de todo lo que está ocurriendo en el universo, alcanzamos a ver que este astronauta tiene un cierto movimiento. ¿El astronauta mismo alcanza a apreciar su propio movimiento? Sí. ¿Cómo? Más bien ve que... ¿Cómo se desplaza o no? No, porque está completamente fuera del universo. No tiene nada que lo esté jalando. No tiene nada que lo esté empujando. ¿Se daría cuenta de su movimiento? No, porque necesitaría como una referencia para saber si está moviendo. Exactamente. Nosotros como observadores externos con una referencia universal, por ejemplo, pongo un sistema de referencia por allá en el centro del Sol y desde ahí observo al astronauta, sí podría ser capaz respecto a esa referencia de ver cómo se está moviendo, pero si fuera acompañando al astronauta en un movimiento rectilíneo uniforme, no nos daríamos cuenta que él se está moviendo. La única forma para darnos cuenta que se está moviendo es ponerle una referencia. Y ahorita no alcanzo a identificar diferencias entre el cuerpo que no se está aparentemente moviendo y el cuerpo que sí se está moviendo respecto a esa referencia en forma uniforme. Resulta que eso mismo nos está pasando aquí en la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra, ¿estamos en reposo? ¿O estamos moviéndonos hacia... ¿Hacia dónde nos movemos? Hacia el este. Nos estamos moviendo hacia el este a 8 kilómetros por segundo. ¿Se dan cuenta que nos estamos moviendo hacia allá, vistos desde la referencia eje de la Tierra? No. ¿O ustedes no lo alcanzan a apreciar? Vean que entonces podríamos ser como el astronauta, que como todo lo demás se va moviendo con nosotros a la misma velocidad, parece que estamos inertes junto con todo nuestro entorno. Así de abstracta es la primera ley de Newton. Aíslo al cuerpo completamente del universo y, a menos que actúe una fuerza, este cuerpo permanecerá en reposo, sin movimiento aparente, o permanecerá en movimiento uniforme, con un movimiento rectilíneo hasta que una fuerza actúe sobre él. Así de abstracta es la primera ley de Newton. Nadie la ha experimentado en la realidad. Bueno, sí, pero no se ha dado cuenta. No se da cuenta que se va moviendo y que su sistema de referencia realmente es un sistema de referencia inerte, que tiene un movimiento uniforme. La primera ley de Newton es igual al principio de equilibrio.
¿Sí o no o por qué? Argumenten, por favor. ¿La primera ley de Newton es lo mismo que el principio de equilibrio? No. Adelante, señorita Méndez, Evelyn Méndez. Dígame por qué no. Yo digo que no porque en la primera ley, o sea, no hay como ninguna fuerza que esté en contacto con el cuerpo y en el principio de equilibrio hay dos fuerzas, solo que pues, se contrarrestan, por decirlo así. Correcto. Observen que en la primera ley de Newton no hay nadie actuando sobre el cuerpo. No hay otros cuerpos observables. Solo estamos viendo a este. Y en la segunda ley, como lo alcanzó a apreciar la señorita Méndez, menciona, hay más cuerpos. Se están jalando unos entre otros, pero sus resultados son nulos. Son dos conceptos distintos. Por eso es que a la definición del Beer and Johnston le echaría un poco de bronca. Porque no podría hablar de una fuerza resultante. El sistema mínimo equivalente, pues no puedo sacar un sistema mínimo equivalente porque ni siquiera hay fuerzas. No puedo sacar un equivalente a esa nada. La otra parte creo que sí, la repetimos, está en reposo o está en movimiento uniforme. Pero hasta ahora veo que el reposo y el movimiento uniforme solo depende del observador. Si el observador está, si el sistema de referencia está siguiendo al cuerpo, aparecerá como que está en reposo. Pero el mismo observador en un movimiento uniforme es posible que no vea este movimiento porque no hay nada con lo que interactúe. ¿Mejor? ¿Se va entendiendo estos términos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algo que les esté cambiando de las ideas previas que ya tenían? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Muy bien. Voy a tratar de ver este estado de reposo. Nada más déjenme encuentro el video. Me dicen cuando ya se alcance a ver el video, por favor. A ver. Pestaña. Ahí está. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla del video? Una manera Muy bien. En la Tierra nunca hemos visto esto. Siempre estamos actuando con diferentes fuerzas. Ahora sí, no pude borrar a todo el universo. Bueno, lo podemos borrar dentro de nuestra mente. Vean que esa parte de borrar a todo lo demás del universo y solamente observar a un cuerpo es lo que hacemos en el diagrama de cuerpo libre. Aunque tiene un poco de pseudociencia a veces, se trata de ir más cercano a la ciencia. Oigan, ¿se ve volando algo por ahí? ¿Ya lo vieron? Sí. Muy bien, ahorita que la cámara se va moviendo con ese cuerpo, ¿hay o no hay movimiento aparente? Solo de rotación. Poquito y de rotación, ¿va? Como partícula no alcanzaría a ver esos cambios en orientación. Ahora, veo que dependiendo del observador que se vaya moviendo a la misma velocidad que el cuerpo, podría haber algún movimiento. Parece que hay una rotación, parece que va volando en el espacio. ¿Alguien puede actuar con ese cuerpo? No. Va a seguirse entonces en línea recta por la infinidad de el tiempo. O bueno, la otra, si estuviera nuestra cámara siguiendo exactamente al cuerpo, podría ver que ese cuerpo permanecería aparentemente en reposo. No se movería respecto al sistema de referencia. Los sistemas de referencia que están aparentemente en reposo o moviéndose en línea recta uniforme se llaman sistemas inerciales, porque observan estas características de la primera ley de Newton.
¿cuándo va a poder cambiar su movimiento? ¿Qué se necesita para que haya un cambio de movimiento? Que se le aplique otra fuerza, ¿Quién le puede aplicar otras fuerzas? otro cuerpo. Entonces, hasta que no se encuentre con otro cuerpo, esto va a seguir de frente. Yo diría entonces que tiene una cantidad de movimiento lineal constante hasta que se enfrente con otro cuerpo. ¿Sí se entendió esta idea del video? Sí. Otra forma de entender la primera ley de Newton es considerar a la cantidad de movimiento como una constante. Que va a permanecer sin cambios hasta que actúen fuerza sobre el cuerpo. Profesor, no estamos viendo el documento. Ay, voy. Muchas gracias. Dejen cambio. ¿Ya se alcanza a ver el documento del día de hoy? Ya. Otra forma de entender esta primera ley de Newton es considerar el movimiento del cuerpo, la cantidad de movimiento del cuerpo, como una constante, que va a permanecer sin cambios hasta que actúe una fuerza sobre ellos. Que tiene que ser la cantidad de movimiento de un cuerpo. Si no le pongo esa masa, no es posible ver esta cantidad de movimiento. Y vean entonces que este cuerpo que va con una velocidad constante, inmediatamente asociado a él, igualito, de la misma, bueno, no, magnitud distinta, va a estar multiplicado por la masa. En la misma dirección y en el mismo sentido, va a tener esta cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento va a permanecer inalterada hasta que una fuerza actúe sobre él. Se le podría llamar ley de conservación de la cantidad de movimiento. No hay fuerzas externas, el cuerpo sigue con su mismo movimiento. Ahora, en el otro cuerpo, también está esta cantidad de movimiento, nada más que cuánto tiene de velocidad. Es simplemente la reducción a cero de esa cantidad de movimiento. Y no va a cambiar esa cantidad de movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Podría llamar como una ecuación, si quieren representar esta primera ley de Newton, sería, en ausencia de fuerzas, la cantidad de movimiento permanece constante. El problema es llegar a esta ausencia de fuerzas. ¿Dudas acerca de esta primera ley de Newton? ¿Ya quedó mejor comprendida? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Muy bien. Porque entonces ahora voy a ir con la segunda ley. Déjenme encuentro mi texto de la segunda ley. Muy bien. En la segunda ley, la voy a poner primero en latín. Y ustedes me completan la información, pero en la versión en español, por favor. Primero, si alguien tiene la versión en español directamente. Adelante, por favor, señorita Méndez. Dice que la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto es directamente proporcional al cambio en su movimiento lineal en un sistema de referencia inercial. Al cambio de
en su movimiento, al cambio en su movimiento lineal en un sistema de referencia inercial. Me parece bien, aunque creo que esta no es la traducción directa. Creo que esta es una versión moderna. ¿De dónde sacaste tu información, por favor? Permítame. Sí. Alguien que tenga la traducción al español de lo que mencionó Newton directamente, por favor. Adelante, señor Gómez Segovia. De la segunda dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se realiza de acuerdo con la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Por favor, señorita Freda, creo que era. Señorita Loza, sí. Era la que había dado mi compañera, pero bueno, le doy la que yo encontré en otro lugar. Y Por favor. nos dice que cuando, bueno, la segunda ley nos dice que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, esta provoca una aceleración sobre el cuerpo y tendrá la misma dirección de la fuerza. Ok. Nos dice que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ¿qué más? Esta provocará una aceleración sobre el cuerpo y tendrá la misma dirección de la fuerza. Muchas gracias. Me parece que la traducción sí es correcta. Tal vez nosotros en un español moderno ya no le diríamos la fuerza motriz impresa. ¿Cómo le llamamos a estas fuerzas impresas? Definición 3, creo. No es cierto, definición 4. ¿Cómo le ¿Fuerzas llamamos a externas? las fuerzas impresas? Una fuerza externa. Una fuerza externa. Tal vez eso lo cambie ya en la definición moderna. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza impresa externa, a la fuerza externa, y ocurre de acuerdo a la línea recta en la que se imprime esta fuerza. Bueno, ya en la versión moderna no lo decimos tan enredado. Y tiene la misma dirección, creo que se encuentra más frecuentemente. Ahora, dejen reviso algunas cosas acerca de las definiciones modernas. En la segunda ley de Newton, ¿habla acerca de aceleración? ¿O habla de cambio de movimiento? ¿Sería de cambio de movimiento? Cambio de movimiento. En versiones modernas, en versiones de textos de preparatoria, le llegan a llamar aceleración. Es más, en algunos hasta enseguida dicen la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Seguramente la han visto por ahí. Pues bueno, tal vez funcionaba en preparatoria cuando estaba empezando a conocer esta parte de la física, pero veo que, aunque esto lo menciona en la versión moderna, no es lo que dice la segunda ley de Newton. Se veía bonito. Voy a ver si alcanzamos a regresar a esta, pero esta no es. Lo que sí dice la segunda ley de Newton es el cambio de la cantidad de movimiento. Era la cantidad de movimiento, definición 2. ¿Qué era la cantidad de movimiento? Definición 2. Adelante, por favor, señor Pastrana. Es la medida del mismo obtenida de la velocidad y la materia conjuntamente. Entonces, vean que es el cambio de la cantidad de movimiento, tanto de la masa como de la velocidad. Ahora, Newton no nos aclara con quién está cambiando. Newton se inventó el cálculo diferencial para poder expresar todos estos cambios instantáneos,
pero nunca nos dice cuál es la variable independiente con la cual está viendo estos cambios. ¿Con quién veía estos cambios? ¿El tiempo? Al tiempo. Entonces, en la versión que quiero proponerles, quiero sí dejar claro eso. Newton lo hubiera escrito de la siguiente forma. La cantidad de movimiento, ahora ya vemos como un vector, masa por velocidad. Este vector derivado al tiempo. Y Newton para derivar al tiempo solamente lo marcaba con un punto arriba. Se va a revolcar por un instante en su tumba, porque voy a tener que utilizar la notación de Leibniz. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo. L punto o la derivada de la cantidad de movimiento al tiempo. En la notación de Leibniz tenemos la ventaja de ver claramente cuál es la variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Se entiende esta notación de Newton con puntos? ¿Se entiende la notación de Leibniz en donde es toda la cantidad de movimiento? Sí, profe. Muy bien, entonces continúo. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo. Eso me está hablando de esta parte. Continúo. Es proporcional. ¿A qué es proporcional? Lo que está en amarillo. La fuerza externa. A la fuerza externa. Me gustaría decir impresa. Yo diría mejor aplicada. Es proporcional a la fuerza externa aplicada. Y para llegar a esa fuerza externa aplicada, vean que vamos a estar utilizando a Stevin, a la composición de fuerzas. A través de la composición de fuerzas, llego al sistema equivalente al que causa los mismos efectos externos. Esto lo expresaría en forma de ecuación como la siguiente parte. Es proporcional a la fuerza externa aplicada. ¿Cuál? Es todas. El cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza externa aplicada, a lo que sea la composición de todas estas fuerzas. Y ocurre en la misma dirección. Newton solo propone la proporcionalidad. Todavía no existían los newtons. Yo creo que eso les pusieron en muchos años después. Tal vez existían las libras de fuerza, pero tal vez no existía bien definido cuál iba a ser la masa. Él solo pudo proponer esta proporcionalidad. Para que pudiera ser esto una igualdad, ¿qué necesitaríamos? ¿Cómo paso algo de una proporcionalidad a una igualdad? Una constante de proporcionalidad. Imaginen que el lado derecho está medido en kilogramos y el lado izquierdo está medido en libras. Ahí requeriría una constante de proporcionalidad que me cambiara de kilogramos a libras. O bueno, que el miembro izquierdo, las fuerzas estuvieran en newtons y el lado miembro derecho estuviera con la masa en slugs, en onzas.
Ahí necesitaría otra constante de proporcionalidad para poder conectar los dos efectos. En cambio, si se elige un sistema de unidades conforme, quiere decir, si la masa la mido en kilogramos y la velocidad la mido en metros por segundo, al derivar al tiempo tendré metros por segundo, y eso va a ser igual a los newtons. La constante de proporcionalidad en esos sistemas de unidades conformes va a ser 1. Entonces, solo en ese caso, es cuando puede decir, no, vean, sigo sin poder decir fuerza es igual a masa por aceleración. Voy a volver a leer la ecuación, según la segunda ley de Newton que alcanzan a ver ahorita en la pantalla, y diría, el cambio de la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a la fuerza externa aplicada, y para decir que ocurre en la misma dirección, tanto la F como la V están testadas, y ocurre en la misma dirección. Fuerza es igual a masa por aceleración escalar, creo que quedará en el pasado. Veo que se trata de una ecuación diferencial. ¿Dudas de esta ecuación? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. ¿El movimiento se da hacia donde se le empuja o el cambio de movimiento es hacia donde ocurre la fuerza? ¿Se mueve o cambia su movimiento en dirección de la fuerza? ¿Cambiaría su movimiento en dirección a la fuerza? Muy bien. Entonces voy a plantear el siguiente escenario. Tengo un proyectil que va volando con una cierta velocidad y gracias a la gravedad, este tiene una fuerza efectiva hacia abajo. ¿Se va a mover hacia abajo o va a cambiar su movimiento hacia abajo? ¿Cambia su movimiento hacia abajo? Muy bien. Entonces, un instante después, iba con una cierta velocidad, pero ya cambió su movimiento. En lugar de ser ese movimiento que lleva, ya va con un movimiento más bajo. ¿Se mueve hacia donde se aplica la fuerza o cambia su movimiento? Entonces observo que en cada paso que da, no es que se vaya moviendo, va cambiando el movimiento, esta multiplicación de la masa por la velocidad. En la forma que lo escribiría Newton, sería tal vez en esta. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo. Y para derivar el tiempo, un punto. Es proporcional a la fuerza externa aplicada y ocurre en la misma dirección. Testa de vector. Testa de vector. Así lo diría Newton. El cambio en la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a la fuerza externa aplicada y ocurre en la misma dirección. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Dejen hago algunas aclaraciones aquí. Esto recurriendo a la tercera y a la cuarta definición. Observen que del lado miembro izquierdo, ¿a quiénes tenemos ahí? ¿A las vis impresa o a las vis incita? Del lado izquierdo, ¿las vis impresa o las vis incita? Impresa. Déjalo coloco entonces en la versión latín. Vis impresa.
Estas bis impresas nosotros las entendemos en la forma moderna como fuerzas externas. ¿Vamos bien? Todo eso significa el miembro izquierdo. Sí. Sí, profe. ¿Cómo es empujado por otro cuerpo? En cambio, del lado derecho. Observen que eso está relacionado con la inercia, con la misma masa del cuerpo. Sí se alcanza a ver qué es su preferencia quedar en el movimiento en el cual estaba. Revisen, por favor, la definición 3. La definición 3. Lean, por favor, lo que anotaron de definición 3. ¿Alguien que nos ayude leyendo la definición 3, por favor? Adelante, señor Zapata. La fuerza incita de la materia es la capacidad de resistir de cualquier cuerpo, por cuanto de él depende de permanecer en su estado de reposo de movimiento rectilíneo. Se observa entonces que el lado miembro derecho es la vis incita. Esas fuerzas inerciales. No me acuerdo, sí va con ese, ¿verdad? Sí. Sí. Vis incita. Ah, in situ, de adentro. En la versión moderna, estas serían las fuerzas inerciales. O para que no nos perdamos dentro de este curso, el cambio de movimiento. La resistencia que tiene al cambio de movimiento, fuerzas inerciales. Y me espero un instante lo que hace en su esquema para acabar de aclarar esta segunda ley de Newton. Yo creo que me quedo con esto en pantalla. Diga usted. ¿Cree que le pueda poner la vista general tantito para anotar algo, por favor? Con mucho gusto. Nada más deje modifico esta imagen. Se puede estar moviendo hacia algún lado, pero el cambio de movimiento es hacia donde vamos a observar las fuerzas. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Fuerzas externas, otros cuerpos actuando sobre el cuerpo que observamos. Fuerzas inerciales, su resistencia al cambio de movimiento. Para este curso voy a estar haciendo más énfasis en cambio de movimiento que en el nombre fuerzas inerciales. Las fuerzas que voy a estar hablando dentro del curso van a ser fuerzas externas. Y el otro lado con el que se equilibra, el cambio de la cantidad de movimiento. La primera ley la conocen como ley de la inercia. Vean que el cuerpo trata de permanecer con ese movimiento constante, mientras que la segunda ley la llegan a conocer como ley de la fuerza. Me dice cómo la fuerza realiza el cambio de movimiento. Me indican cuando pueda continuar, por favor. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que requiera anotar algo más? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Listo. Entonces, fuerzas externas y cambio de movimiento. Sí lo voy a ver como fuerzas inerciales, tal vez sí lo llego a mencionar por la costumbre de utilizar las fuerzas inerciales, pero voy a tratarlo de ver más bien como cambio de movimiento, para que se entienda el sentido de esta derivada que estamos viendo aquí. Cambio de movimiento. Continúa entonces. Vamos entonces ahora con la tercera ley de Newton. Esa la he visto hasta en memes. Pero dejen ver qué es lo que dice el texto original.
Tercera ley de Newton. Dos segundos. Esto es lo que menciona la tercera ley en su forma en latín. ¿Quién nos hace la traducción, por favor, directamente del latín? O que encontraron en español, por favor. Adelante, señorita Saraí López, luego señorita Méndez, luego señor Morales, por favor. Yo encontré que dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Con toda acción ocurre siempre una reacción. ¿Qué más, por favor? Igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. No, pues sí, lo voy a dejar bien. Me parece muy bien. ¿De dónde sacaste tu definición, perdón? Del libro que mandó profesor. Saraí ya tiene 19. ¿De Link o de Ajá, de Link. Analítica? Me suena bien. Escucho. No, sí, que es de Lectulandia. Muy bien. De ahí es Filosofía Natural, Principio Matemático. Ah, es la traducción entonces de Newton en español. Me parece bien. Vamos a ver si no le tenemos que hacer aclaraciones también. Seguía, déjame ver. No me acuerdo quién seguía. Ay, seguía yo, pero bueno, es casi igual. Dice, enuncia que las acciones recíprocas de dos cuerpos siempre son iguales y se dirigen en sentido opuesto. Y creo que esta de la segunda ley de Newton es la más conocida. El meme, cuando me pegas te vuelvo a golpear de regreso. Sí lo han visto, ¿verdad? No sé si lo entendamos bien. Sí, profe. Porque creo que le falta una primera parte a este enunciado. Las fuerzas siempre se presentan en pares. Ahora sí, ¿me pueden volver a enunciar lo que encontraron alguien más? ¿Me pueden enunciar lo que normalmente conoce como tercera ley de Newton? Nada más voy a pegarle esta primera parte. Las fuerzas siempre se presentan en pares. ¿Quién seguía, por favor? Creo que yo, profe. Adelante, por favor. O sea, ¿le vuelvo a enunciar la tercera ley? Como la conoces, como la hayas encontrado. La que normalmente mencionan. Para cada acción existe siempre una reacción y las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y en dirección contraria. Y entonces ahí es a donde viene a toda acción ocurre una reacción. Las fuerzas siempre van a venir de dos en dos. Una en el primer cuerpo y otra en el segundo cuerpo. A toda acción en el primer cuerpo ocurre una reacción en el segundo cuerpo. ¿Qué características dice que tiene? Señor Renato. Y dirección contraria. ¿Dirección o sentido? Sentido. Sentido. Sentido.
porque es hacia donde está apuntando la flecha. Mientras que en la segunda ley de Newton me dice, y ocurre en la misma línea de acción, o sea, si jala hacia abajo, va a ocurrir en la misma línea de acción hacia donde es el cambio de movimiento. En cambio, en la tercera ley de Newton me dice sentido. Si una empuja a la izquierda, la otra va a empujar hacia la derecha. Las fuerzas siempre se presentan en pares. Creo que esa va a ser la única modificación que le ponga a esta tercera ley de Newton. A toda acción corresponde siempre una reacción igual. Igual como, igual magnitud, igual dirección hay quienes proponen, pero sentidos contrarios. Aquí lo está mencionando. Acciones mutuas, siempre iguales, magnitud, pero dirigidas contrarias, pero en sentidos contrarios. Vamos a tratar de entender entonces esta tercera ley de Newton. Voy a poner a un sujeto experimental. ¿Ya se alcanza a ver el sujeto experimental? Sí. Muy bien. Sí. Ahora voy a poner a un segundo cuerpo. Este segundo cuerpo va a tratar de conectar con el primer cuerpo. Y entonces, según he escuchado el meme, dicen, es que si me pegas, yo te voy a pegar de regreso. Si es así como han escuchado ese meme. Sí. ¿Se alcanzan a identificar los dos cuerpos? Cuerpo cabeza y cuerpo puño. Muy bien. ¿Ahorita hay alguna interacción entre ellos? ¿Hay algún contacto? ¿Alcanzo a ver alguna fuerza de gravedad entre ellos? No, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces, en cuanto empieza a haber contacto entre ellos, ahí, en ese instante, si observo a uno, podría ver lo siguiente. Podría ver cómo el puño empieza a actuar sobre el cuerpo. Y de la misma magnitud, misma dirección, mismo nombre, mismo color, mismo tiempo de duración, sobre el puño va a estar actuando otra fuerza. ¿Alguien que haya practicado boxeo dentro de este grupo? Por favor, ¿cómo tienes que prepararte las manos cuando vas a practicar box? Primero te pones las vendas alrededor de los nudillos y entre los dedos y después el guante. ¿Por qué te tienes que preparar así la mano? ¿Qué pasa si le pegas directamente con el puño? Pues te duele, se te pueden doblar los dedos. ¿Pero por qué? ¿Quién te está pegando? El costal. Bueno, qué bueno que ahí fue un costal y no una cabeza como la que pusimos en este caso. Pero se ve que al mismo instante que empieza a golpear, así con el puño está golpeando la cara está golpeando al puño. Si no va con esa protección de los vendajes, le pego a alguna persona y si no estoy acostumbrado a pegar, me voy a romper la mano. Ahora, del otro lado también las consecuencias pueden ser graves. Donde le pegue, tal vez le rompo el cigomático. Son peligrosas esas fuerzas, tanto de un lado, en un cuerpo, como en el otro. Pero observen que es la misma magnitud de la fuerza. Tanto va a ser lo que afecte al puño como va a ser lo que afecte al pómulo. Duran el mismo tiempo. En cuanto deja de golpear de un lado, el otro también desaparece. Son del mismo color, son del mismo nombre y depende a cuál le llamemos acción y a cuál le llamemos reacción. Eso solo va a depender de a qué cuerpo estoy observando.
En el cuerpo que estoy observando le llamo acción y en el otro cuerpo le llamo reacción. No es que después, ya que lo pensé y me dolió mucho, le vaya a volver a pegar. No, es en el mismo instante. Las fuerzas siempre se presentan en pares. A toda acción corresponde una reacción, de la misma magnitud, pero sentidos contrarios. ¿Dudas que quieran completar con esta tercera ley de Newton? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos englobando en general toda la información que ya nos había proporcionado los otros pensadores. Por ahí está ya la resultante de Stevin, por ahí está ya la inercia de Galileo, por ahí ya está la experiencia de un cuerpo actúa sobre otro. Y estas son acciones externas. Y empieza a dar todo el marco lógico para empezar a conectar las acciones de uno con las del otro. Entonces, creo que la única ley que nos falta de revisar es una que no le llaman ley general de la mecánica. No es la cuarta ley de Newton, sino en otro apartado viene la ley de gravitación universal. ¿Cómo enuncia esta ley de gravitación universal? ¿Alguien la tiene a la mano, por favor? Adelante, señor Chávez López. Del mismo libro viene que toda partícula de materia es atraída por o gravita hacia cualquier otra partícula de materia con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Otra vez. ¿Y la fuerza que se ejerce es? Es inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Creo que le falta un pedacito. No sé si alguien nos pueda completar, por favor. ¿Alguien encontró algo ligeramente distinto? Adelante, señor Pastrana. Bueno, solo que, profesor, ¿es con la traducción o es una definición que encontramos? Con la que tú quieras, no hay ningún problema. ¿Cómo lo encontraste? De acuerdo, yo como lo encontré es la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. ¿Sí lo escribí todo? Sí, profesor. La única modificación que le haría a tu definición debida a la gravedad. La fuerza de atracción debida a la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Es universal, va a aplicar para todos los cuerpos que puedan gravitar uno sobre otro, pero no es tan general como las leyes lógicas de la parte de arriba. En la parte de arriba simplemente me da la lógica con la cual voy a estar actuando en la mecánica. ¿Hay fuerzas? No, no hay fuerzas. Continúa con la misma cantidad de movimiento. ¿Hay fuerzas? Sí. Esa fuerza es proporcional al cambio de la cantidad de movimiento. Si hay fuerza en un cuerpo, tendré fuerza en otro cuerpo, pero vean que no se mete con la naturaleza de la fuerza, simplemente es el orden lógico. A diferencia de la ley de gravitación universal. En la ley de gravitación universal analiza un caso en específico, la pesadez. Si busco la palabra gravedad, ¿de dónde viene? Gravitar, gravitón, pesadez. Es el peso, es el efecto del peso. Nosotros estamos acostumbrados al peso. Es el jalón que nos mete la Tierra para mantenernos sobre su superficie, para tratarnos de llevar a su centro. Pero esa misma pesadez, esa misma gravedad,
es la que actúa entre la Luna y la Tierra y es la que hace que la Luna vaya cayendo hacia el centro de la Tierra. Por suerte, sigue la segunda ley de Newton. Aunque es jalada hacia el centro de la Tierra, la Luna no es que se mueva hacia allá, sino va cambiando poco a poco su movimiento hacia el centro de la Tierra. Y entonces ahí puedo hablar de una órbita que está generando. No es hacia donde se mueve, es hacia donde cambia su movimiento. Entonces, a diferencia de las leyes de la mecánica de Newton de la primera, la segunda y la tercera, que son universales, que aplican para cualquier caso, en la ley de gravitación universal estamos viendo solo la correspondencia a una fuerza. Es más, ya hasta le está dando sentido a esta fuerza. Está diciendo es de atracción. Ahora, los cálculos para sacar esta proporcionalidad de inversamente proporcional los obtuvo a través de las observaciones de Kepler. Kepler propone sus leyes de las órbitas, de estas órbitas que cumplen con secciones cónicas, y al hacer el análisis de cómo tendrían que ser estas fuerzas asociadas no al movimiento, sino al cambio de movimiento, es que llega a la conclusión de dependen de la distancia entre los centros. Hooke pensaba, es proporcional, perdón, inversamente proporcional a la distancia de entre sus centros. Lo tomaba solo una vez. Pero para hacerlo cuadrar con las leyes de Kepler, tenía que ser la distancia al cuadrado. La distancia entre los centros. Entonces, ya es una aplicación. Esto simplemente me va a decir cómo va a ser esta fuerza. Ahora, lo que sí descubrió, cuerpos que tienen más, bueno, lo que sí pudo inferir, cuerpos que tienen más masa, tienen más peso, y este peso es directamente proporcional a la masa que van teniendo. Ahora que estamos viendo entre dos cuerpos celestes, me va a interesar la relación de la masa 1, el primer cuerpo, y de la masa 2 del segundo cuerpo. De la combinación de estas tres variables es que obtiene cómo es el jalón, la pesadez, la fuerza gravitacional de atracción entre uno y otro cuerpo. Cuando veo la fuerza de pesadez en un cuerpo, va a ser igual a la fuerza de pesadez en el otro cuerpo. Si les preguntan cuánto pesa la Tierra, ustedes pueden decir fácilmente, bueno, medido desde mi sistema, la Tierra pesa 70 kilogramos fuerza, porque es lo mismo que me está metiendo de jalón a mí. En cambio, si me dicen cuánto pesa la Luna, tendría que hacer el cálculo y para ello necesito los siguientes valores. ¿Cómo dijeron que calculaba la fuerza de gravitación universal, por favor? ¿Cómo se supone que voy a expresar esto en forma de una ecuación? Adelante, por favor, señorita Bucio. Fuerza es igual a la constante gravitacional. ¿Ah? ¿Sigo escuchando? Masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. Bueno, Newton no dijo exactamente eso, simplemente dijo proporcional. Tú ya mencionaste la constante de gravitación, esa que nos va a quitar la proporcionalidad. ¿Cómo le llamaste a esa constante?
Constante de gravitación. Constante de gravitación universal. Gravitacional, perdón. Ujú. Constante de gravitación universal. ¿Es la de 9.81? No. No. ¿Cuánto es su valor, por favor? 6.67 por 10 a la menos 11. Newton por metro cuadrado. Newton. Ok. Eso es para meter la fuerza, sí. Por metro cuadrado, para eliminar a los metros que tiene de la distancia. Entre Kilogramo al cuadrado. kilogramo cuadrado. Con eso elimina a los kilogramos que tiene la multiplicación de la masa. Me parece muy bien. Ahora, la constante de gravitación universal no la encontró Newton. Tuvo que ser Cavendish. Muchos años después, el que pudo encontrar esto. Muchos años después de estar realizando estos análisis, fue Cavendish el que llegó a la constante de gravitación universal. El experimento es muy bonito, si gustan leer un poco acerca del experimento de Cavendish. Puso dos pequeñas masas y unos alambres muy delgados para medir la fuerza que existía entre ellos cuando cambiaba la distancia entre sus centros. Actualmente, todavía se sigue tratando de llegar a mejores valores de la constante de gravitación universal. Cada día le van poniendo más numeritos, pero bueno, eso es pecado menor. Yo creo que podemos utilizar este 6.67 por 10 a la menos 11 muy bien para nuestros análisis. Con esto entonces me surge la siguiente tarea. Creo que ya la habían visto algunos de ustedes en la plataforma, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Qué venía como tarea, perdón? Tabla de propiedades de los planetas. Muy bien, vamos a conseguir entonces la tabla de las propiedades de los planetas. Por favor, esta con mucho cuidado, vayan buscando las propiedades que son masas, radio del planeta. Voy a necesitar el radio del planeta para decir la distancia entre algún cuerpo en su superficie y el centro del planeta. Van a dejar el número de columnas que pide la tarea. Esto es para que podamos ir haciendo un ejercicio la siguiente clase, el lunes. Necesito algunos espacios para hacer el cálculo de la aceleración en la superficie del planeta, la fuerza en la superficie del planeta, diferentes cálculos que vamos a hacer la próxima clase. Por favor, sigan las instrucciones de esa tarea, vayan haciendo la tabla de estos valores y nosotros trabajaremos con esa tabla el lunes. ¿Dudas? No. No, profe. Solamente voy a revisar cómo viene planteada la tarea. Es tabla de propiedades de los planetas y dice nombre, masa, radio promedio y por lo menos 3 columnas en blanco. Ahí vienen las proposiciones de qué cuerpos celestes. Ahora, una cosa que veo, viene por ahí marcado en rojo, llenamos la tabla y después que la trabajemos en clase será el envío. Primero tenemos que trabajarla en clase. Ahorita vayan consiguiendo esos datos. Otra parte que veo que falta ahí señalar es, por favor, díganme de dónde sacaron la información porque puede haber mucha variación en cuanto a sus datos experimentales. ¿A quién le voy a echar la culpa de cuánto es la medida que están dándome? Por favor. ¿Dudas de la tarea? No. No, profesor. Muy bien. Pero si no hay ninguna otra duda, ya voy cortando la grabación y me quedo aquí por si alguien más quiere comentar algo. Si no, ya voy a seguir las clases. Estoy viendo que ya son las 11:01. Córranle, por favor.